Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Venimos tratando en esta semana el capítulo 5 del versículo 5 de Mateo. Y estamos en esta tercera bienaventuranza. Felices los afligidos porque serán consolados. Felices los que lloran porque reirán, decíamos en esas traducciones que encontramos. Y veíamos ayer cómo a la risa le sigue el llanto, pero nuestra bienaventuranza habla de lo contrario, de un cambio de situación. Para hablar de la risa y el paso al llanto, hay que dirigirnos al libro del Antiguo Testamento del Génesis. En el Génesis nosotros encontramos que de la rebeldía del hombre, con ese fruto, que en ningún lado dice que sea una manzana, por las dudas, aclaro, porque nuestra imagen nos hace creer que era una manzana. En ningún lado dice que fuera una manzana. El arte lo representó a Adán comiendo un fruto que podía llegar a ser cualquiera. Pero por esa ambición del hombre que desarrolla el libro del Génesis, que es un libro mitológico. ¿Qué significa mitológico? Que intenta explicar el origen del comportamiento humano. Y los mitos no son patrimonio solamente de la Biblia o del pueblo judío. La humanidad tiene mitos como por ejemplo con figuras emblemáticas de la historia de nuestro pueblo, de nuestra Argentina. Hay un montón de mitos que pretenden explicar cómo es el origen de tal o cual persona que tiene una influencia y que se pregunta a uno, ¿por qué siguen pasando los años y esa persona sigue estando tan latente y tan viva? Porque resulta que en los orígenes son explicaciones. El libro del Génesis es en ese sentido, un libro de carácter mitológico. De ahí que sea hasta veces payasesco que se lo compare al libro del Génesis con un libro científico, con un libro que tenga rigor científico, como por ejemplo la teoría de la evolución en las ciencias naturales. No se puede comparar un libro de carácter poético, mitológico, con un libro de una ciencia dura y exacta, como por ejemplo la biología. Pero bueno, son esas cuestiones que se han confundido y que llama la atención. Personas de mucho calibre intelectual puedan llegar a comparar lo que de por sí no tiene comparación. Pero volvamos a la explicación que pretende dar el libro del Génesis, ahí en los primeros capítulos. Ante la ambición del hombre de querer quedarse con todo, Dios interviene, el libro del Génesis de carácter mitológico, frenando esa ambición con el castigo. El placer elegido por el hombre en la explicación del autor del Génesis está simbolizado en esos dos hombres, Adán y Eva, aquellos que desarrolla el libro. Y esa ambición que ellos dos tuvieron de querer todo, porque hay que decir que en ese relato la serpiente les dice, tentándolos, ustedes no saben que si prueban de ese fruto van a poder ser conocedores del bien y del mal. O sea, van a tener todo. Y ese deseo de querer tener todo, entonces ahí uno dice, el libro del Génesis sigue estando presente. Ahí entendemos por qué es un relato mitológico, ¿ves? Porque explica, o intenta explicar, el comportamiento humano de querer poseer todo, y ante ese afán de querer poseer todo, Dios interviene con lo que será el castigo o la condena,
y de esa manera le sigue el dolor. ¿Ves? Ahí está la explicación que el Génesis quiere desarrollar. Entonces, a esa búsqueda desenfrenada de placer, de querer quedarse con todo, le sigue el sufrimiento. O sea, le sigue, como decíamos el otro día, la resaca. Entonces, vemos cómo lo que decía el poeta pagano Lucrecio, de que uno se quede amargo, brota de lo íntimo de cada placer y nos angustia ya en medio de nuestras delicias. Estamos bárbaros, pero sabemos que al instante un llamado telefónico o una situación te cambia la vida, entonces estás siempre con la angustia acá por esa posibilidad de cambio repentino, hace creernos que a la vida inexorablemente le sigue lo peor. Esto que el pueblo judío considera en el libro del Génesis, nosotros tenemos que decir con toda seguridad en la carta a los hebreos, así se pone abreviado Hebreos, HB larga, Hebreos capítulo 12, versículo 2, Hebreos capítulo 12, versículo 2, y vemos cómo Cristo rompe esta cadena de placer, sufrimiento. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía por ser Dios, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él, que no le correspondía el sufrimiento ni las consecuencias del pecado, se puso en el lugar de nuestras consecuencias para pagar el precio que nos corresponde a nosotros. Resucitado de la muerte, Cristo inaugura un nuevo modo del placer. Un placer que le sigue inclusive como fruto del dolor. Entonces el dolor, lo del Génesis, la consecuencia, la muerte, la consecuencia, el resultado, la condena, ya no es el precio definitivo para nuestra vida. Porque es Cristo el que nos dice con su resurrección de que el placer sigue aún y sobre todo como fruto del dolor. A la secuencia risa, llanto, esto que venimos charlando, se opone la secuencia llanto, risa. Felices los que lloran, porque serán consolados. La felicidad que presenta esta bienaventuranza no es sólo la de los sentidos, no es la de la euforia, sino que es la dimensión integral y duradera de la vida. No es que la pasamos bien una noche, no es que estuvo buenísimo ese momento que compartimos, sino que es un modo de vivir, sabiéndonos consolados por la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y ahí brota nuestra fuerza para saber, bienaventurados los que tienen llanto y la aflicción, porque en ese camino, en esa escuela del sufrimiento, nace la madurez, nace la valoración de la vida. Es el camino del sufrimiento y del llanto, no como un camino deseado, y mucho menos como un camino buscado. Pero sabemos, vos y yo, que del camino de la aflicción y del dolor nos hacemos más profundos, más maduros, más verdaderos y sobre todo más comprensivos del sufrimiento ajeno.
Quien vive en la fiesta constantemente y busca evitar el dolor, se convierte en una persona frívola, en una persona superficial y en una persona que necesita constantemente el estímulo para mantenerse en ese estado. Quien asume que la vida tiene esa dimensión profunda como la raíz que se mete en la profundidad de la tierra, es una persona noble, firme, sólida, con fundamentos, porque ha hecho experiencia del dolor y de esa manera es sólida para sostener el dolor ajeno. No buscamos el dolor, lo reconocemos como propio en la vida, pero aun cuando el dolor golpea nuestra puerta y atraviesa nuestra existencia, sabemos que en Cristo resucitado está la savia profunda para transformar esa realidad en esperanza, en gozo y aún más en bienaventuranza. Nos vemos el martes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.